Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com. Hoy sábado 25 de abril a las 10:30 empezamos a grabar este vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Nuestro vídeo tradicional intentando analizar el berenjenal de mercado en el que estamos metidos desde hace tiempo, ¿verdad? Muy complicado. Como siempre, nuestro único fin no es determinar una postura ni mi opinión, sino analizar a fondo todo lo que se pueda para que tengan ustedes herramientas pues, para poder decidir cuál es su propio análisis. Antes de empezar muy rápidamente, recordarles que si pinchan aquí en este enlace tienen acceso a la SICAF que asesoro personalmente, que es la Multimercados Equilibrada SICAF. En la casa hay dos. Yo asesoro personalmente a esta, Multimercados Equilibrada SICAF, que esta semana pues hemos tenido una buena noticia, ya que en el folleto oficial que se registra en la CNMV, pues nos bajan el riesgo, nos habían asignado riesgo 7, ya saben que esta es una SICAF comprada, que nosotros le cambiamos el nombre y empezamos a llevarla el 25 de octubre. Desde entonces la llevaban otras personas, que no sé ni quiénes son. Entonces la SICAF tenía asignada, la anterior, la que compramos, tenía asignado un riesgo en la escala que tiene la CNMV en los folletos oficiales de 1 a 7, y la SICAF tenía 7. Entonces hemos pedido nosotros revisión, ahora que lleva ya pues cerca de 5 o 6 meses en marcha, y han determinado que tenemos mucha menos volatilidad de las SICAF normales y nos van a asignar riesgo 4, es decir, riesgo intermedio. Estamos muy lejos de ese nivel 7 donde están la mayoría, por ejemplo, de las SICAFs centradas en bolsa exclusivamente. Ahora tenemos riesgo medio, ya reconocido oficialmente, con lo cual pues ya ven que no exageraba cuando decía que intentamos ser moderados y prudentes y obtener buenas rentabilidades, pero sin meternos en líos. Ahorros estables y rentables es lo que queremos. Vamos ya por 6 millones y pico, 6 millones 100, 6 millones 200, y seguimos muy interesados en que entre cualquier persona, por pequeñita que sea la aportación. Como vengo repitiendo las últimas semanas, nuestro objetivo sería llegar a 500 personas para que sea fiscalmente traspasable, porque tenemos mucha gente que quiere entrar con cantidades importantes, pero necesita eso. Entonces sería bueno para todos llegar a esos 500 partícipes, así que, o socios. Así que cualquier cantidad nos viene bien. El mínimo son 11 euros. Se puede comprar una sola acción. Bueno, vamos al mercado. Esta semana parece que se han calmado las cosas, ¿verdad? Luego lo veremos. Tenemos una de las claves que es el análisis técnico, como siempre, pero después de las emociones que hemos tenido una semana lateral. Eso sí, empezamos la semana con una caída de casi el 5% en Estados Unidos, y luego al final la semana ha terminado en el SP 500 pues bajando un 1,3%, que no está mal, pero bueno, hemos estado dando bandazos amplios, pero para lo que estábamos acostumbrados, pues no demasiado tremendos. Y en el Dow Jones han terminado bajando el 1,9% en la semana, tampoco es muy grave para estos niveles de volatilidad. Y el Nasdaq ha bajado solo el 0,18%. El mercado sigue muy volcado en el tema tecnológico, hay mucho sesgo hacia ahí, y esto pues nos sigue a lo mejor dando una imagen, no sé cómo llamarlo, engañosa de la realidad, porque nos puede parecer como el Nasdaq ha subido tanto ya desde mínimos, pues que extrapolamos, pues si el Nasdaq ha subido tanto desde mínimos, pues eso es que ha subido el IBEX, ha subido, y no es así, ¿no? Si hacemos un repaso a los diferentes mercados, como hicimos la semana pasada, vamos a verlo. Bueno, se me salen del marco dos mercados, que ahora se lo digo.
Es que si subo el marco, entonces consume mucho, la imagen al final consume mucho tamaño y es un problema. Tengo que tener el marco así más o menos. Faltan dos o uno y pico. Creo que este sí que lo ve en el oro. El oro lleva en el año más 13,4%. Es el segundo activo que más dinero ha ganado. Y el primer activo que se ha salido del marco, y ustedes no lo ven, es el bono americano a 10 años, que ha ganado un 19,1% en el año. Bueno, es lógico, estos dos son los activos refugio, el oro según cómo le da, pero este año sí que está actuando en general como valor refugio, aunque con algunas escenas de alta volatilidad un tanto inquietantes, pero bueno, el oro ahora mismo es súper protagonista. Y además, como luego comentaremos, hay gente que está pensando que se puede ir muy arriba el oro y nosotros no lo vemos ninguna locura. Y los bonos, pues es el valor refugio por excelencia. Pero ya si empezamos a bajar, vemos que los bonos alemanes a 10 años no han funcionado bien como valor refugio, aunque bueno, al menos no han bajado, han subido 2,5%. Y ahora empezamos a ver lo diferente que está el tema por mercados. Miren cómo les están dando a los bonos periféricos. Esto es un problema, luego lo analizaremos por la decepción con los políticos europeos, sobre todo, es el problema que hay aquí. El bono español a 10 años está perdiendo dinero en el año, no está actuando como valor refugio, menos 5,1. El bono italiano menos 5,4. Y ahora empezamos a ver cómo ha ido la cosa por barrios. Claro, si miramos el Nasdaq no está aquí, pero el Nasdaq estaría más arriba aún. Pero si miramos, por ejemplo, el SP500, que está totalmente distorsionado, como ya explicamos la semana pasada, porque solo 5 valores, Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, creo que es el otro, bueno, 5 grandes valores tecnológicos son el 25% del índice. 5 valores tecnológicos son el 25% del índice. Recuerden que si ponemos, ya lo pusimos la semana pasada, no voy a volverlo a repetir, pero sigue más o menos igual. Si ponemos el SP500 igual ponderación, entran en el Google y lo sacan fácil, gratuitamente, está por todos los sitios. El índice SP500 igual ponderación no está en el año en el menos 9,5, está mucho más abajo, porque el índice general está muy distorsionado por esos 5 valores, solo 5 valores que son el 25% ya del índice, ellos solos, un índice de 500, ¿eh? O sea, 5 de 500 es el 1%, el 10% serían 50, pues el 1% 5. Es decir, solo el 1% en número de valores del índice es la cuarta parte de todo el índice. Claro, es la tecnología que sí que está fuerte, pues está distorsionando mucho. Miren qué interesante, los valores defensivos europeos solo, entre comillas, bajan el 7,7%. No está mal. Su rol de defensivos está funcionando bien. Topix japonés es el segundo índice importante de Japón. El Nikkei es el más conocido, pero el Topix es más amplio, menos 12%. Índice de Morgan Stanley de Asia-Pacífico sin Japón, menos 13%. Ya se van complicando las cosas. Índice MSCI de emergentes menos 16,5 y ya llegamos a nuestra querida Europa. Aquí sí que estamos aún muy torcidos. Nada que ver con Estados Unidos. Insisto, este SP500 no me vale, pero pongan que estuviera en el menos 13 o por ahí si nos vamos al retorno equivalente, menos 13, menos 14. Europa está mucho peor. El STOXX 600 19,1. Por cierto, ayer Bank of America dijo que pronosticaba un STOXX 600 en un 20% de subida para mediados de agosto. Interesante, porque ellos creen que la desescalada está famosa y ahora que llega el verano, que lo normal es que tengamos, pues lógicamente por el calor, ¿no? Eso dicen los científicos, no sé, no soy biólogo, pero dicen que con el calor, pues el dichoso virus este pues, se puede frenar, más aparte que ya vamos un poco descendentes, pues Bank of America cree que esa desescalada podría llevar a que la bolsa europea recuperara mucho terreno. De momento no es así, menos 19%. El DAX, menos 20,6%. El Eurostoxx,
menos 23%. Cíclicos europeos, menos 24%. CAC francés, menos 25%. Es decir, se ha recuperado mucho la bolsa en determinados... Donde aparece la mano de la tecnología norteamericana. Ahí se ha recuperado. Y en el SP500 aparece, insisto, distorsionada por esos 5 valores. Donde no aparece la mano de la tecnología americana, la cosa sigue muy torcida. Menos 25% el CAC, menos 27% la bolsa italiana, menos 28,7% el IBEX, menos 29,7% el FTSE 250. Y miren este. Financieros europeos, menos 30,8%. Y el índice Goldman Sachs de energía global, menos 60%, es que no lo veo ni con gafas, menos 68,2%. Entonces, ese crash que hemos tenido, no nos podemos quedar con la sensación de que ya se ha terminado, porque miremos unos índices muy concretos. Hay que mirar todo el mercado global. Creo que el que se mantenga en el año una caída del 28,7% en el IBEX, o del 25% en el CAC, menos 27% en Italia, o menos 21% en el DAX, pues aún seguimos en una fase de mucho problema. Esto es peligroso, porque miramos el gráfico del Nasdaq y decimos, bueno, yo me tiro de cabeza al DAX. No, cada uno se está comportando de una manera. Y el factor distorsionante es el factor tecnología. Porque el mercado cree que es el caballo ganador de toda esta crisis. En un mundo, y puede que con razón, en un mundo mucho menos presencial y mucho más virtual. Mucho menos presencial y mucho más virtual. Esto es así, y es el mundo al que vamos después de lo que acaba de pasar y que tenemos riesgo de que esto vuelva a pasar otra vez. Hemos visto un poco las orejas al lobo. Si hacemos un poco de zoom en cómo está el mercado por dentro, ahora hemos visto mercados separados, pues podemos ver, por ejemplo, los diferentes sectores del SP500. Y podemos ver cuál es la diferencia, por ejemplo, respecto a cada sector a sus máximos de 52 semanas. Bueno, pues aquí tienen las diferencias según sectores y como vemos pues hay muchísima diferencia. Muchísima diferencia. ¿Vale? Si quieren verlo pues pueden parar el vídeo y lo miran con un poco más de calma, pero solo quería ponerlo como mera referencia. Bien, ya tenemos un primer enfoque, un primer acercamiento a este complicado mercado. Por cierto, se me ha olvidado decir que durante la noche han aparecido rumores de que había muerto el líder de Corea del Norte. No tengo ni la menor idea de si eso es real o no. Ya lo dirán las noticias de los medios. Ya se llevaba unos días diciendo que estaba gravemente enfermo, pero como aquello es un sitio donde no se puede precisamente investigar mucho, pues nadie sabe nada cierto. Bueno, segundo tema importante de mercado. De momento, los futuros del VIX siguen en backwardation. Recuerdo que estar en backwardation significa que los futuros del VIX tienden a ser más altos conforme pasan los vencimientos. Es decir, conforme el vencimiento es más lejano, los futuros tienen un precio más alto. Eso se llama estar en contango. Como ven hay una pestaña, esta página es vixcentral.com, vixcentral.com, hay una pestaña que se llama contango que mide si está normal, que es cuando está por encima de cero, es decir, los vencimientos conforme suben están más altos, o como ahora, que está por debajo de cero, como ven desde que empezó el crash, pues que eso quiere decir que están en backwardation, es decir, el estado contrario a su estado normal, que es el contango. Aquí los vencimientos, conforme nos alejamos del precio, cada vez están más bajos. Cuando el mercado adopta una figura de backwardation, significa que estamos en una fase de alta volatilidad, y es más significativo que la altura en sí mismo que tiene el VIX. Es más importante el ver esta estructura que la propia cotización del VIX. Esto nos indica que de momento el mercado sigue considerando que la volatilidad tiene que ser muy alta y que no tienen las cosas claras.
Esto quiere decir que si de repente pasa a contango otra vez y los futuros se ponen justo al revés, es decir, más altos conforme suben los vencimientos, ¿tenemos que tirarnos de cabeza a comprar porque viene una subida? No. Precisamente este fin de semana he leído, esta mañana mientras me preparaba la charla, he visto un estudio bastante bien hecho, bastante a fondo, en el cual se podía ver que los primeros momentos en los que tras estar mucho tiempo en backwardation como es ahora, en los grandes momentos clave, 2008, 2018, volví otra vez a la estructura de contango, no solía ser el momento mejor para entrar, sino que aún tardaba un poco. Así que lo dejamos únicamente como referencia. ¿De acuerdo? Entonces seguimos en backwardation. Otra clave 4,5 de la semana importante es la temporada de resultados. Una temporada de resultados que no está saliendo bien. Si nos vamos a algo tan simple como los que están publicándose por encima de lo esperado o por debajo, estamos netamente por debajo de las medias de los últimos años, con un 60% por la parte mejor de lo esperado, un 6% en línea y un 34% por debajo, a nivel del SP500. Esto no es una buena temporada de resultados, aunque este es un indicador secundario porque lo que importa es cuánto baja o sube el beneficio medio de los diferentes sectores. Bueno, nos da una pista, está muy por debajo de lo normal. Lo normal es que tengamos 70%. Si nos vamos por sectores, la historia es muy diferente según el sector. Por ejemplo, en el sector financiero, solo el 38% han estado mejor de lo esperado. En el sector de energía, solo el 20% han estado mejor de lo esperado. Y sin embargo, en cuidados de la salud, el 90% han estado por encima de lo esperado. En tecnología de la información, vamos, ahí donde están los tecnológicos más agresivos, 81% mejor de lo esperado, consumo 75% mejor de lo esperado. Así que va la cosa pues un poco por sectores, pero en principio mala campaña. Pero lo verdaderamente importante es este gráfico. Con este gráfico tienen un vistazo muy rápido de que la campaña es muy mala. Es muy mala. Y esto genera graves distorsiones en el mercado que veremos luego en las claves ya oficiales de la semana. Si nos vamos al SP500, que está aquí en medio, a fecha de ayer, al cierre de ayer, el beneficio medio de las empresas del SP500 en el primer trimestre está bajando el 15,8%. Eso es mucha caída. Menos 15,8% de caída en el beneficio medio. A fecha 31 de marzo se estimaba que la bajada iba a ser del menos 6,8%. Es decir, la campaña de resultados está saliendo hasta la fecha. Aún queda la semana que viene, que es la más fuerte de toda la campaña. La semana que viene se publica el 35%, o sea, publican el 35% de las compañías del SP500. Nada menos, el 35%. Entre ellos, pues valores como Amazon, Google, Facebook, todos estos. Apple me parece que también. Bueno, hay un montón de compañías de las gigantes y de las que mueven mucho mercado que van a publicar. Pero de momento la campaña va fatal. Aunque de nuevo depende de los sectores. En industriales, menos 31% de caída en los beneficios. El sector financiero está destrozado. A mí me sigue pareciendo un sector a evitar por completo, por muy bajo que esté. Menos 42%. Menos 42%, los beneficios del sector financiero, cuando se esperaba 31 de marzo que la caída fuera solo, entre comillas, del menos 8,8. Es decir, la campaña de publicación de resultados en el sector financiero es catastrófica. Incluso consumo discrecional está cayendo mucho, porque el comercio en línea va bien, pero claro, aquí están todas las grandes cadenas de tiendas físicas, catastrófico, menos 42,1. Energía, bueno, un espanto, menos 66,6%. En la parte buena, pues servicios de comunicación
a pesar de que estos son los más calientes, tampoco están superando las previsiones porque se esperaba una subida del 9,4 y solo suben 5,5. Y los únicos que de verdad, ni tampoco tecnología de la información, de estos también estaban muy calientes y de momento no están respondiendo, más 0,8 cuando se esperaba más 1,5. Los únicos que están batiendo previsiones son solo dos sectores. El de cuidados de la salud por los pelos, 2,61% frente al 2,1% esperado, y el de consumo, o sea, hay dos consumos, el discrecional y el staple este. El consumo discrecional es el consumo como más de cosas no imprescindibles y este es el de cosas imprescindibles. No sé, aquí está una cerveza o una pizza o un, yo qué sé, o un rollo de papel higiénico y aquí está el, pues comprarse, pues no sé, una freidora o comprarse un collar. Entonces, este sí, claro, porque este es el imprescindible, este sí que ha salido mejor, más 3,6 menos 1,5. Vamos, en suma, muy mala campaña de resultados, sin paliativos, y esto es importante, porque aquí estamos todos un poco demasiado animados y esta campaña de resultados tan mala va a provocar, como vamos a ver luego, que el mercado, sin haber llegado a alturas demasiado elevadas, se ha sobrevalorado, tiene unas valoraciones casi de burbuja en algunos casos. Es muy curioso lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que muchos dicen, sí, pero es que ahora vamos a la vuelta a nube, ahora hablaremos de la vuelta a nube. Bien, visto todo esto, vamos a pasar a las cuatro claves de la semana y la clave primera es la estructura interna de mercado. Y vamos a empezar por un asunto que la semana pasada no me terminé de explicar bien y creo que ha generado algunas dudas, que es cuál es la posición de los particulares. Ahora mismo la posición de los particulares no tengo ni idea de cuál es. A ver si me explico ahora más claramente. No tengo ni la menor idea. Lo que intenté transmitir la semana pasada, y creo que no me quedó bien en este aspecto de los particulares, es que están saliendo signos contradictorios totalmente desconcertantes y que no tengo muy claro cuál es la posición de los particulares, pero ni la tengo clara yo ni la tiene clara nadie, porque he estado hablando con algunos institucionales durante la semana y estamos bastante confusos al respecto. Entonces, lo que causó un poco de confusión la semana pasada es que no coinciden las encuestas con algunos datos reales, pero es que entre los datos reales tampoco hay coincidencia. Entonces, yo les voy a decir lo que hay, pero no lo sé. Francamente no sé cómo está el particular situado ahora mismo en este mercado tan raro. Miren, esto es la página de dailyfx.com, que esto es una página de un broker francés, con que esto creo que a su vez está con el broker IG Markets, que es un broker muy grande de... Creo, vamos, parece que sí, está por aquí. Sí, sentimiento del cliente de IG, que es un broker de CFDs, pues de los más grandes del mundo y de los más fiables, cotiza en bolsa, un broker de CFDs de los serios y que tiene una cantidad de cuentas de clientes pues realmente impresionante, con lo cual esto es un indicador de cuál es el sentimiento de los particulares, pues bastante bueno, a mi modo de ver, aunque salga luego contradictorio con otras cosas, pero yo creo que esto es serio, este cálculo. Como no coincide todo, pues yo voy a poner todo lo que hay. Aquí si nos fijamos, los clientes de este broker en el SP500 son espectacularmente bajistas. Pero lo son, si recuerdan el gráfico que vimos la semana pasada, que no ha cambiado mucho, lo son desde que el rebote, llegó el rebote o lo que sea este tramo de subida que estamos teniendo, empezó a subir, se cambiaron. Ahí estaban mayoritariamente largos en todo el crash y luego se cambiaron, es decir, están siguiendo la pauta habitual. 81% de sus clientes ahora mismo son bajistas y 19% alcistas. En el Dow Jones igual, en el DAX igual, 37% alcistas, 63% bajistas. Bueno, pues eso es lo que hay. El sentimiento entonces del particular sería mayoritariamente bajista, es decir, lo normal. Ha habido un tramo de subida muy importante en las últimas semanas y el particular se ha puesto al revés durante todo el tramo.
lo normal. Si quieren aprovechar, ya que estamos aquí, pues podemos ver algunas cosas también interesantes, como que están mayoritariamente alcistas en el oro, 69%, frente a 31% bajista. En el petróleo están mayoritariamente alcistas, 63%. Recuerden que esto, ley de sentimiento contrario clara, hay que aplicarle aquí. 63% alcistas y solo 37% bajistas. Y alguna otra cosa interesante más, pues el euro contra el dólar. Aquí están más igualados, 47% alcistas, 53% bajistas. Bien, esto es una cosa. Pero a mí lo que me desconcierta es que si ahora nos vamos a... Yo creo que estos son clientes, imagino que de un tamaño, serán particulares, de un tamaño, pues no sé, más o menos, no sé, no tengo ni idea, imagino que serán medios bajos, también habrá altos, la verdad es que no lo sé, cuál es la composición, pero bueno, ahí está. Si nos vamos a la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, esto es para volverse locos. Porque si los particulares están tan bajistas, y es a lo que me refería la semana pasada, por eso dije, es que las encuestas me desconciertan y quería ver algún dato real y por eso les puse eso. En las encuestas, como vemos, esta semana bajan 10 puntos los alcistas, pero eso quiere decir que hasta la semana pasada el porcentaje de alcistas era del 35%. También el porcentaje de bajistas era muy alto, pero el porcentaje de alcistas también, porque estaba en el 34% cuando la media histórica es del 38%. Entonces, esta semana ha pasado una cosa muy rara. Nos hemos pasado todo el crash, vamos a verlo en la web, porque lo puse en la web para verlo más claro. Lo tienen aquí. Extraños resultados en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Miren este gráfico, voy a ponerlo en imagen, que estoy a un lector, bueno, un oyente de los vídeos de las 4 claves, me lo dijo el truqui, que para ponerlo en imagen aparte y así lo veíamos grande, ¿no? Bueno, esto es una extrapolación de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, pero con seguimiento continuo desde el año 2008. Estos son los alcistas, cómo se van desenvolviendo cada semana, y estos son los bajistas. Por la parte de los bajistas, sí se estaban comportando de la manera que estábamos viendo en la encuesta de clientes reales que este broker ofrece. Porque los alcistas estaban al mayor nivel, han llegado a estar al mayor nivel desde el año 2013. Eso sí que cuadraba. Pero lo que no cuadraba era que los alcistas en ningún momento del crash bajaron del 30%, y eso no tiene nada de normal, porque todas las grandes vueltas de mercado, y ahí donde me llevó la confusión, y yo no sé si han capitulado, si no han capitulado, si miramos esa encuesta que acabamos de ver antes, sí, pero si miramos esto, yo ya no sé qué decirles, se los reconozco humildemente, estoy perdido, me he perdido. Por los bajistas sí podríamos decir que sí que hubo capitulación en el pico de marzo, pero por los alcistas no, porque nunca se dio la vuelta al mercado en un giro ya de los completos sin que estuviera el número de alcistas de la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales por debajo de 20. De este nivel, o muy cerca de 20. Siempre, en todos los grandes giros, en todos los crash y todos los mini crash, pasó eso. Miren, por ejemplo, el último pico de la caída de finales del 2018. Estaba casi en 20. Entonces, esto es lo que me desconcierta, pero para terminar de desconcertarme, en la encuesta de ayer, cuando en todo el crash nunca bajaron de 30 los alcistas, en la encuesta de ayer nos dan una lectura de 24,9. Es decir, ahora sí que se están aproximando a la zona donde ellos capitulan. Pero ¿cómo van a capitular ahora que está todo súper arriba? Que estamos un 30% más arriba de donde estábamos. No sé, es un comportamiento raro y francamente me pierdo. Para acabarlo de arreglar, si nos vamos a la encuesta que hace
Esto no es una encuesta, esto es como el caso de antes de este broker. Bank of America sobre sus propios clientes, es decir, como hace IG Market, aquí estos son posiciones reales, no son opiniones de los clientes. Bank of America hace lo mismo. En lo que ellos llaman clientes privados, que no sé muy bien a qué consideran ellos clientes privados, tiene pinta de que son los particulares, pero no sé de qué tamaño ellos pueden considerar un cliente privado, porque a lo mejor es un cliente privado pero que maneja 1.000 millones de dólares, no sé. Resulta que sí que están muy alcistas, con carteras promedio del 50 y tantos por ciento en renta variable. Con lo cual, eso sí coincidiría con esta encuesta, pero no con la otra. En suma, un lío. Por primera vez en mucho tiempo, esta es una encuesta que siempre nos guiaba bastante bien. Este dato de saber cómo estaban los particulares nos ayudaba mucho por ley de sentimiento contrario, pero ahora mismo tenemos cuatro indicadores con cuatro lecturas, tres indicadores, perdón, con tres lecturas diferentes y contradictorias. Con lo cual, no sé muy bien cómo explicar esto. Hay gente que se está agarrando solo a esta encuesta para decir que sí que se capituló, y parece que sería lo más lógico, porque aquí coinciden las tres cosas. Coincide el número de bajistas, coincide esa encuesta que hemos visto de IG y coincide el hecho en la encuesta de Bank of America cuando se llegó aquí los particulares sí que estaban bajos. Estaban muy bajos. Lo único que no coincide y lo que me llevó a la confusión la semana pasada y lo expliqué de una manera que no se entendió bien y yo me lié hasta yo mismo, lo único que no se entiende es por qué los alcistas. Es como si sí que hubieran capitulado. O sea, la solución más lógica de todo esto sería que sí que habían capitulado en marzo y que ha habido ahí bastante entrada de particulares en la última subida, pero tampoco tanta como creíamos. En suma, vamos a olvidarnos del tema de los particulares porque está todo muy confuso y no está claro. Y no sé, y ya no sé muy bien. ¿De acuerdo? Así que les pido disculpas, pero es que no lo tengo claro. Y no, los indicadores salen contradictorios y de verdad que no me atrevo a hacer una interpretación demasiado clara al respecto. Bien, vámonos a otras partes del mercado que sí que son muy fácilmente medibles y bastante más claras. Los hedge funds o grandes especuladores, que son una parte muy importante dentro de lo que pasa en Wall Street. Posiciones abiertas de los hedge funds a cierre de la semana que dieron ayer por la noche la Comisión Nacional de Estados Unidos de Commodities. O sea, dato oficial, nada de encuestas ni nada de historias, dato real y dato oficial. Esto es dinerito contante y sonante. Bueno, pues recuerden que en todo el tramo de subida que hemos tenido desde el 26 de marzo, como se ve aquí a simple vista, con este histograma verde, los hedge funds han estado abriendo cortos. Y la semana pasada, miren la barra verde hasta dónde llegó, llegaron a tener el número de cortos más grande desde febrero del 2016. O sea, en toda esta subida de aquí, de la semana pasada, todo este tramo de aquí, los hedge funds abrieron el número de cortos más grande desde el año 2016. Y llevaban ya 3 semanas, es decir, casi como desde aquí. Aquí fueron la subida por los rebalanceos, y aquí se siguió subiendo, y ellos han estado abriendo cortos durante toda esta subida. Y los cortos los incrementaron muy fuertemente aquí, más o menos en esta subida de aquí. Bueno, parece que tras eso, esta semana han tomado algunos beneficios de cortos, con la caída, me imagino que inicial de la primera parte de la semana del 5,1, pero como vemos, el número de cortos sigue siendo muy alto y sigue siendo no tan alto como la semana pasada, pero sigue siendo el mayor desde el año 2016. Es decir, este segmento del mercado de hedge fund y grandes especuladores no confían en esta subida que acabamos de tener y están acumulando posiciones cortas. Están acumulando posiciones cortas.
bueno, no deja de ser interesante. No es que esto sea el santo grial, pero no es muy normal que suceda esto. Desde luego que muy normal no es. Sería mucho mejor, como ha pasado otras veces, que las subidas vinieran acompañadas de alzas por su parte. Así que ahí tenemos una parte del mercado que está fuera de combate. Y en el Nasdaq, que ha subido tanto, bueno, pues la semana pasada, como ven ahí en el título, tuvimos en este segmento de grandes especuladores o hedge fund, la barra era minúscula, la del histograma, es decir, fue la menor posición larga. Voy a ponerlo así, a ver si lo pongo sin que se salga del marco del todo. La menor posición larga lo pone aquí arriba desde febrero del 2000, y esta semana el número de futuros abiertos largos por parte de este segmento del mercado pues ha sido ya mayor, pero sigue siendo muy pequeña para lo que hemos visto aquí. Lo cual, pues, bueno, insisto, esto no es un segmento del mercado que sea profético, solo estoy intentando determinar cómo está posicionado cada uno. Por ejemplo, aquí en el Nasdaq también abrieron cortos en este tramo y no estaban acertando, porque luego siguió subiendo. ¿Vale? O sea que no, esto no es una cosa para poder operar en función de esto, solamente estoy intentando centrar dónde está cada uno. Para hacer estudios de este tema, yo les voy a recomendar esta página web que ha puesto un lector de la web veterano, donde hace un estudio muy pormenorizado de todas estas posiciones que salen los viernes para ver un poco quién es quién y dónde está cada uno. Ahora mismo aún no está actualizado al cierre de ayer, está el de la semana pasada, pero como podemos ver ahora, consigue diseccionar esto de una manera pues tremendamente interesante. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña de solo financieros y nos vamos al mini SP500, como se sale del marco, el título de la web se me sale del marco porque me sale por aquí arriba. Tómense nota, para el que quiera entrar en la web, es traders, vamos, pronunciado mal para que se me entienda, traders, acabado en S, CMT, C de Córdoba, M de Madrid, T de Tarragona.com. O sea, pronunciado mal para que se me entienda, traderscmt.com. Deletreo otra vez. Tarragona, Roma, Alicante, Dinamarca, España, Roma, Salamanca, Cádiz, Madrid, Tarragona.com. Bueno, como ven, él lo que hace es publicar el informe completo, no solo lo que acabamos de ver, que sería esta parte de aquí, los fondos apalancados. Como ven, ahí se ve pues como la semana pasada estaban con una posición corta apabullante. Ahí lo tienen, pueden jugar con esto. Si ahora queremos ver cómo están los fondos apalancados, insisto que esto está aún sin actualizar. Bueno, pues aquí vemos el saldo de largos era este, el saldo de cortos era este. Una entrada de cortos ahí, pues bastante importante. Con esto pueden jugar y pueden ir viendo además otras partes, porque aquí se informa de mucha gente, no solo de los grandes especuladores, que tienen diferentes partícipes, ¿no? Al final, los que están cortos no son solo los hedge fund. En esta gran familia, tal y como pone el informe de dealer, intermediarios, hay muchísimos más cortos también que largos. Sin embargo, aquí en esta parte de institucionales, asset manager, hay bastantes más largos. En otros hay muchos más cortos. En fin, y los que no tienen obligación de informar, que normalmente aquí están más pequeños, pues hay más largos que cortos. Pero entre los muy fuertes, como vemos, no solo son los hedge fund los que están más cortos.
Bueno, creo que esta web les puede aportar un poquito más de información que yo creo que es interesante respecto a todos estos estudios. Ya tenemos a los particulares, que es difícil encasillarlos, no hay lecturas contradictorias, no sé, nos podemos quedar con cualquiera de las cosas que hemos visto. Puede que yo estuviera haciendo una lectura equivocada hasta la semana pasada y que al final lo más fiable sea mirar esa encuesta de sentimiento de los clientes de IG, por ejemplo, que está dando muy bien el sentimiento contrario. No lo sé. Desde luego, la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales ahora mismo no es interpretable. Tenemos la postura de los hedge fund y para centrar la postura del resto de partícipes nos vamos a ir a ver a McElligott. McElligott ha estado una temporadita de vacaciones por ahí perdido, pero ya desde hace unos días ha venido, ya le echábamos de menos, le hemos puesto falta porque ya saben que yo me fío mucho de su criterio y hasta ahora muy pocas veces nos ha fallado. Bueno, vamos a ver McElligott qué nos dice. Aquí hay un resumen en este artículo, pero dijo más cosas. Voy a abrir en pestaña nueva el gráfico clave y se lo voy a contar un poco sin más gráficos para no ser pesado. Según McElligott, la estructura de mercado sería: ya han visto que los grandes especuladores y hedge funds no han entrado en el tramo alcista, con lo cual están cortos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay un apartado muy importante de gente que podría cerrar cortos y provocar subidas. Eso sería el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que intentarán forzar a que el mercado caiga para ver si se sacan beneficios, aunque como hemos visto en la encuesta, no siempre lo consiguen. Segundo gran grupo, los CTAs. Los CTAs están neutrales, según McElligott. Ahora mismo están neutrales, ni alcistas ni bajistas. La zona en la que empiezan a abrir largos estaría en el entorno de 2.900. Pero teniendo en cuenta las grandes resistencias que tenemos en la zona de 2.900 del SP500, como luego veremos en la clave número 4, que es de análisis técnico, pues francamente a mí me parece que sería más bien por encima de 3.000 donde empezaría la gran apertura de largos de los CTAs, que también, como saben, es un grupo muy importante. Y ahora nos quedan los grandes mastodontes, los institucionales, los grandísimos fondos de pensiones, los grandísimos fondos de posición, que están posicionados siempre ahí. Bueno, se me ha olvidado un partícipe. Este sería el último, pero me falta el penúltimo, los fondos alternativos. Los fondos alternativos, igual que los CTAs, están en una postura neutral. Los únicos que están cortos son los hedge funds. Los fondos alternativos han cerrado cortos y están más o menos neutrales. Tampoco han participado de la entrada esta, última que hemos tenido. O al menos no mucho. ¿Quién ha participado entonces en esta entrada? Pues en esta entrada han participado, hemos descartado muchos sectores, pero han participado algunos institucionales, fondos de posición, sobre todo técnicos, basados, según eso nos dice McElligott, fondos de posición técnicos, ahí sí que ha entrado dinero por cierre de cortos y por algo de dinerito que han metido. Estamos hablando de muy grandes fondos de pensiones enormes. Ha entrado dinero de particulares, aún dentro de la confusión de que parece que estén más cortos que largos, el lío padre que hay con los particulares, pero según Bank of America sí que ha entrado algo de dinero de ahí. Insisto que es muy contradictorio, pero de verdad es que no tengo explicación. Vamos a olvidarnos de los particulares, porque total tampoco son tan importantes. Digamos que ha entrado dinero de institucionales, ha entrado dinero de recompras, ha entrado dinero de cierre de cortos, que es un dinero tan válido como otro cualquiera, y ha entrado dinero de las inyecciones de liquidez que hace la Reserva Federal y que por rebotes acaba entrando en mercado. Pero digamos que como el 50% de la subida, más o menos, el 50% de las subidas fue rebalanceos de fin de mes, ajustes de carteras de fin de mes y cierre de cortos. Y un porcentaje más pequeño, pues de entrada de uno por aquí y otro por allá. En suma, lo que nos diría esto, porque si vemos también las entradas netas de dinero de esta semana a la anterior, algo de dinero ya neto ya va entrando, lo que tenemos es como decíamos la semana pasada, un mercado que puede ser botella medio llena, botella medio vacía. Hay muchísima gente que no ha entrado aún, y McElligott lo dice en el artículo que ha hecho esta semana,
que los grandes fondos de posición que se basan en fundamentales no han entrado. No han metido ni un dólar. Están todos a la espera, quietos. Si no han entrado los grandes fondos de posición, grandes fondos de pensiones, los que de verdad pueden mover el mercado a lo bestia, no han entrado los CTAs, no han entrado los hedge funds. El que hayan entrado los particulares o no, que no conseguimos determinarlo, nos es indiferente. El mercado tiene un potencial de subida apabullante como toda esta gente empiece a entrar. Pero apabullante. Mi caso podría ser uno de ellos. Nosotros no somos un fondo de oposición, pero somos un fondo que sigue un sistema y que de asignación estratégica de activos, que podemos pulsar el botón nuclear cuando las cosas se ponen feas, pero cuando se ponen defensivas, pues lo dejamos ahí. Entonces hay mucha gente como nosotros. Yo ya saben lo que estoy esperando. Yo necesito un cierre mensual por encima de la media de 10 meses para que mis sistemas, mi estrategia de asignación estratégica de activos, siguiendo pues un poco los razonamientos de Medfaber y de otros, pues necesito ese cierre por encima de la media de 10 meses. Pero yo no estoy, pues sí tengo algo de posiciones, tenemos en nuestras ICAs, tenemos posiciones en bolsa, sí que tenemos, pero es una posición pequeña. Algo hemos sacado en el rebote, pero es una posición pequeña. Estamos a la espera de acontecimientos para poder entrar. Entonces, igual que nosotros estamos así, hay muchísimo mercado que está así. Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros para entrar? Pues así a bote pronto, un cierre mensual por encima de la zona 2970-2980. Luego ya gestionaríamos esa entrada. ¿Es posible? Claro que es posible. Queda una semana y no estamos lejos. Bueno, pues igual que estamos nosotros, pues hay mucha gente ahí. Ya veremos lo que nos dicen los modelos. A lo mejor con esta subida nos recomienda algo más de renta variable, pero tiene que pasar de la media de 10 meses. Podríamos a lo mejor subir un poquito la posición, pero no vamos a tener posiciones muy fuertes en renta variable mientras no se sobrepase la media de 10 meses, porque esa es mi regla y esa es mi norma, y sigo un sistema que me impide que me pille un 2008, que impide que me pille un 2000 y impide que te pille cualquier crash. ¿Vale? Que luego entras algo más tarde, pero de verdad es importante, cuando en el 2018 se dio la vuelta, haber acertado exactamente en el mínimo. Cuando esto empezó a dar cierres por encima de la media de 10 meses, teníamos un tramo al alza por encima maravilloso. Y cuando en el 2008, ¿a mí qué más me da? ¿Entrar en el pico o no entrar en el pico? ¿Que se entró más tarde? Pues sí que. Cuando ya pasó por encima de la media de 10 meses, aún quedaba un tramo no maravilloso, vamos, sensacional por delante. ¿Qué prisa hay? No hay ninguna prisa. Que de acuerdo, que luego en el 2011, pues claro, te sales aquí porque no hay que hacer market timing, que no sé qué, que no sé cuánta. Esa es la excusa que ponen los que les baja 40% y no hacen nada. Yo eso no, a mí eso no me parece admisible. Cada uno tiene su estrategia, pero yo hablo por mí. Por mí, bajo mi forma de ser, no me parece admisible. Que puedes, claro que es admisible, cada uno haga lo que quiera. Pero la parte mala de esto, pues sí, que te has salido aquí y luego has entrado aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero me he ahorrado 5 meses de turbulencias. Bueno, pues cada uno tiene su método. Y aquí, vale, es que te has salido ahí, pero y te has metido aquí y te has perdido un tramito de 1980 de 50 figuras. ¿Y qué más me da haber tenido un tramito de menos 50 figuras cuando me he ahorrado todo este tramo de pesadilla de aquí? Que en ese tramo me he refugiado en cosas más defensivas como bonos, como oro, como lo que sea, y me ha estado dando una rentabilidad y me ha ahorrado estar padeciendo con la bolsa. No, pues esa es la filosofía, cada uno tiene su método y su cosa, pero para mí las cosas son así. Entonces, bueno, vuelvo un poco al tema. Hay mucha gente, por lo tanto, que está fuera. ¿La parte mala cuál es? Pues que el tramo de subida que acabamos de ver no es un tramo sólido. ¿Eso quiere decir que nos vayamos a caer a continuación? Yo no lo sé lo que quiere decir, solo digo que es un tramo que no es sólido. Esa es la botella medio vacía, la botella medio llena, que hay tanta gente sin entrar, que como todo el mundo empieza a entrar, pues la subida podría ser espectacular. Entonces, McElligott nos explica todo eso, nos dice que insiste mucho en que los grandes fondos de pensiones de posición por fundamentales, que son mayoría, hay muchos más de esos que de los que siguen técnico, no han entrado, los que siguen técnicos sí han entrado. Esos son la mayoría del dinero que ha entrado de grandes fondos
que estaba ahí, más las recompras, como hemos dicho antes, más todas las cosas que hemos dicho, más los cierres de cortos, etc. Entonces, muy importante, McElligott lo que hizo fue determinar cómo está la gama del mercado. O sea, ya hemos situado quién es quién y dónde estamos todos y que hay mucha gente sin entrar, lo cual le da potencial, pero por otro lado tenemos un tramo de subida no muy sólido porque los que de verdad tienen que estar ahí para dar solidez, pues de momento no han entrado. Bien, pues McElligott lo que nos ha estudiado es la gama del mercado. Ya saben que la gama, para el que no tenga muy claro este concepto, que no quiero liar mucho, digamos que sería algo tan sencillo como cuando la gama es muy negativa, es decir, si volviéramos a caer a estos niveles, por debajo de 2750 por ahí, la gama volvería a estar negativa y eso indicaría que el mercado se vuelve extremadamente reactivo a todo. Si hay una bajada, pues todo el mundo empieza a cerrar, todo el mundo empieza a meter cortos y películas así. Cuanto más negativa sea la gama, peor. A la altura del 2650 tendríamos la gama negativa en su máxima expresión. Ahí el mercado podría ser otra vez extremadamente violento. Pero la parte buena es que ayer cerramos ligeramente por encima de esta línea negra que él marcó con gama neutral y rozando la gama positiva. Si seguimos subiendo, empezaremos a tener por primera vez desde que empezó el crash, empezaríamos a tener gama positiva, por fin. Toda esta subida que hemos tenido no ha sido de gama positiva, estaba con gama negativa. También eso exageraba las subidas. La gama negativa puede exagerar cualquier cosa, las subidas y las bajadas. Entonces, con esta gama positiva que entraríamos pues a partir de 2850 o por ahí, ya cierres repetitivos por encima de 2850 dotarían al mercado de una gama positiva, es decir, de una sensibilidad ya mucho menor y más proclive a que conforme suba se vayan acumulando más compras en plan tranquilo, que esas son las buenas y las sólidas. Luego estamos en un momento muy importante de mercado desde el punto de vista cuantitativo. McElligott, ¿qué cree? McElligott no tiene muy claro que de aquí hasta mediados de junio vaya a venir el segundo tramo de subida y cree que en estos 3 meses puede haber mucho rifirrafe aún. Pero él se basa en otras estadísticas cuantitativas bastante complicadas, que no corresponde ponerlas aquí ahora porque les iba a volver locos, que McElligott tiene una forma de hablar que es muy difícil de entender. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero es muy importante que si empezamos a tener cierres la semana que viene ya claramente por encima de 2.800, tenemos que saber que el mercado tiene todas las de tranquilizarse. Y caer por debajo del 2.800 automáticamente empieza a activar gamas negativas y vuelven los problemas. En suma, que tenemos una zona muy importante en 2.800 del spot del SP500. Esto es el spot, no el futuro. 2.800, 2.850. Estar por encima de esa zona es la tranquilidad, estar por debajo de esa zona es que no está la cosa clara aún y puede haber sustos. Y a cada uno puede determinar si el susto puede ser enorme o si el susto puede ser menos enorme. ¿De acuerdo? Así que punto muy importante desde el nivel cuantitativo. Y con esto cerramos la posición de todas estas, la exposición, perdón, de todas estas fuerzas internas que tiene el mercado. Como vemos, es bastante complejo, pero ahí tenemos la parte buena, que tenemos un nivel claro que marca la frontera de dónde vienen los líos y dónde no. Bien, pasamos a la clave número 2. La clave número 2 pues ha sido la locura que hemos visto en el petróleo. Yo no sé si esto lo vamos a volver a ver de nuevo o qué, pero ha sido alucinante. Hemos visto cómo el futuro de mayo, voy a ponerlo en gráfico diario, y voy a volver a poner la media de 200, que si no, no sé ni por dónde voy. Un momento. Bien, pues en esta semana hemos vivido cómo se ha roto el mercado de petróleo. Una muestra de que la crisis que hay por debajo es muy profunda y las bolsas están más tranquilas, los bonos están más tranquilos y hay una serie de cosas que están más tranquilas única y exclusivamente porque la Reserva Federal ha intervenido el mercado. Aquí ya no hay un mercado libre en muchas cosas, está la Reserva Federal detrás.
Y la Reserva Federal, con sus intervenciones constantes y con todo, ha generado algo muy peligroso, que es que le está quitando el sentimiento del riesgo a muchos participantes en el mercado, no a los más grandes, pero sí a los más pequeños. Los más pequeños están perdiendo el miedo por completo, cada vez hay pequeños inversores más atrevidos. No me estoy refiriendo en concreto a nada en particular, pero cada vez son más atrevidos porque piensan que la Reserva Federal lo va a arreglar todo. Bueno, pues el mercado del petróleo, que es de los pocos que la Reserva Federal no mete mano, pues se ha roto por completo, mostrando que la realidad subyacente es grave y es preocupante. Lo que pasa es que los mercados están con la mano de la Reserva Federal detrás, que lo para todo. Y aquí todo el mundo está convencido de que incluso si se llega, ya lo decíamos la semana pasada, como se llegue otra vez a los mínimos de marzo, la Reserva Federal se tira al monte y se pone a comprar bolsa. Ese es el tema. Y yo no lo descartaría. Entonces, allá la Reserva Federal sabrá lo que está haciendo. Pero, como decía la semana pasada, un mercado sin sentido del riesgo es como una religión sin infierno. Eso lo decía, no lo digo yo. Eso es una frase de un pensador. El capitalismo sin ese sentido del riesgo es algo muy peligroso. Y acabaríamos, pues seguramente, montando burbujas por todos los lados. Bueno, pues el petróleo se rompió. El petróleo vencimiento junio llegó a 7,5 dólares por barril, ya ven, con esto está en la ruina todo el sector de abajo arriba, todos los países que son dependientes de la producción, como Rusia, países de Oriente Medio, todos estos están en la ruina más absoluta, como esto sigue así. El vencimiento de mayo que vencía esta semana llegó a tocar 37 dólares en negativo, es decir, como nadie quería tener que le entregaran petróleo porque no sabría qué hacer con él, pagaban 37 dólares con tal de quitarse el problema de encima, de que no le dieran el petróleo porque no lo quiere nadie. ¿Dónde estaba el problema? Pues que hay tanto petróleo en el mercado por el desplome de la demanda debido a la crisis del virus, que hay petróleo por todos los lados, hay mucha más oferta que demanda, la demanda se ha desplomado entre 20 a 30 millones de barriles diarios, y todo ese petróleo excedente, por mucho que haya bajado la producción, la OPEP y Rusia, el petróleo sigue teniendo más oferta que demanda y se estaba almacenando. El problema es que ya no hay almacenes. Ya no hay almacenes en tierra, ya no hay petroleros en medio del mar llenos de petróleo, ya no hay más. Está todo el mar está lleno de superpetroleros llenos de petróleo que no saben a dónde ir y no saben qué hacer con el petróleo. No hay capacidad de almacenamiento. Entonces, como no hay capacidad de almacenamiento y hay mucha más oferta que demanda, pues el precio del petróleo se pasó a negativo. En muchos sitios físicos, lo pusimos a lo largo de la semana, pusimos las listas de Bloomberg de precios de petróleo físico, están regalando el petróleo con tal de no tener que pagar costes de almacenamiento, vendiéndolo a $1, a $2, a $3. En concreto, donde más problemas hay es en el petróleo físico de Alaska, petróleo físico de Montes Urales en Rusia, petróleo físico de Alberta y de otras zonas de Canadá. Ahí están pagándose precios del petróleo físico 3, 4 dólares, $1 e incluso negativos, porque no hay donde guardar el petróleo, hay mucho excedente y se lo quitan de encima. Ayer Rusia hizo la machada diciendo que iba a cortar la producción de su petróleo de los Montes Urales en un 43%. Hombre, pues menuda machada. Si es que el petróleo lo están teniendo que regalar, si es uno de los que están a $1 el barril. Esto es alucinante, vale más la chapa del barril ya que el petróleo que va adentro. Ya se lo he dicho en semanas anteriores, si cogen ustedes botellas de agua mineral del Mercadona y llenan un barril de petróleo les cuesta 59 euros. Y aquí lo están dando han llegado a darlos durante la semana a 7, 8 dólares. Entonces el mercado se ha roto por culpa de la crisis. Hay un desfase entre demanda y oferta terrible. Luego el resto de la semana tuvo un rebote técnico brutal, pero aún así cerró a 16,94. Los operadores están muy preocupados porque ven que los futuros están replicando al mercado con gran ineficiencia, que la volatilidad es extrema, el mercado ha subido las garantías por un futuro del petróleo ya a $10.000
Y todo el mundo se teme que conforme se acerque el vencimiento de junio, volvamos a tener otra vez problemas de pasar a negativo. Porque todo el mundo se teme que no va a querer nadie el petróleo cuando llegue el vencimiento. En suma, un mercado completamente enloquecido donde es muy peligroso operar ahora mismo y donde puede pasar cualquier cosa en los próximos días. Ahora de momento pues ha cerrado la semana en 16,94 con unas convulsiones enormes y la gran resistencia está en $20. Ahí seguramente en primer toque, ahí va a meterse mucha gente corta en busca de rebotes a la baja. Desde luego a corto plazo esto no parece que tenga solución y tenemos que andarnos con mucho ojo. ¿Cuál es la parte buena de todo esto? Porque tiene una parte buena, a pesar de que el mercado se haya roto. La parte buena es que si empieza ahora la reapertura de la economía en las grandes potencias occidentales con este petróleo tan bajo, eso va a ser una gran ayuda para la posible recuperación. Es evidente. Esa es la parte buena. También la parte buena es que a pesar de las burradas que está haciendo la Reserva Federal, que son más o menos inflacionarias, pues con el petróleo tan bajo, pues es más difícil que pueda haber en el futuro, ahora no, pero que en el futuro pudiera haber tensiones inflacionistas. Bueno, un mercado roto por completo y que ha sido protagonista indiscutible de la semana. Fue el responsable, esta ruptura del mercado de petróleo fue el responsable de los fuertes días de caídas que tuvimos en la primera parte de la semana. Ahí fue donde estuvo la clave. Y posteriormente, cuando ya se pasó los 3 últimos días, miércoles, jueves y viernes, rebotando, pues las bolsas le siguieron. Ahí es donde ha estado un poco la clave de la semana, ha sido esta la más importante, con la ruptura del mercado de petróleo. Estas caídas de aquí fueron por este desplome, esta ruptura del mercado, un poco era como un pepito grillo que le decía al mercado, estáis demasiado optimistas, mira cómo se está rompiendo el petróleo precisamente por la crisis. Cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pues las tuyas a recortar. Luego cuando el petróleo se recuperó, pues la bolsa se recuperó, pero tampoco fue una cosa muy espectacular. Así que clave importante de la semana. Tercera clave muy importante de la semana, los datos macro. Yo creo que es difícil que volvamos a ver unos datos más horribles que los que hemos visto esta semana. Lo más preocupante fue cuando los PMIs de servicios, que es uno de los sectores, es el sector predominante en casi todos los países europeos, se fueron a 10 y a 11, teniendo en cuenta que ya por debajo de 50 marca contracción en el sector. Bueno, pues nos fuimos a 10 y a 11. Ahí es nada, casi nada. Nunca se había visto esto en la historia. Es decir, que en Europa estamos metidos en la recesión más profunda de la historia. Ayer, por ejemplo, se publicó el dato de IFO. Pues ya ven, es un gráfico de largo plazo y como pueden comprobar, la lectura de confianza empresarial del Instituto Alemán IFO se fue a mínimos históricos. En la crisis del 2008, a lo máximo que llegó fue a 80 y ahora está a poco más de 74, es decir, un sentimiento negativo avasallador, unos datos macro espantosos que no indican nada bueno. El Bundesbank ha reconocido que esperan un 7% de Producto Interior Bruto negativo este año. En España se cree que va a ser peor. Hay quien habla del menos 12, hay quien habla del menos 15, hay quien habla del menos 8. Las opiniones divergen, pero lo que sí que parece claro es que los datos macro son tan espantosos que por mucho que nos esforcemos, no va a haber recuperación en V, no da tiempo, matemáticamente no da tiempo. Entonces, como está puesto en portada, lo pueden ver luego con calma, hay un artículo con un sondeo de Reuters entre economistas de élite y la opinión entre estos economistas mayoritaria es que vamos a ver una recuperación en forma de U, no de V, en forma de U, mucho más larga de lo que ha descontado el mercado hasta ahora, que ha descontado la recuperación en V, pero es que los datos de toda la semana son demasiado malos para que esto tenga arreglo con excesiva rapidez. Además, todo esto ha venido aderezado por la gran decepción con Europa. Decepción tremenda. Los líderes europeos no han sido capaces de ponerse de acuerdo
con el Fondo de Reconstrucción Europea, han hecho lo de siempre, han dicho que sí, que están de acuerdo con el fondo, pero no están de acuerdo en el plazo, no están de acuerdo en la cantidad, no están de acuerdo en nada. Se han difundido rumores que dicen que a lo mejor esos fondos de reconstrucción no se ponen como fondos disponibles, ¿no?, hasta el 1 de enero. Ustedes se imaginan, de aquí al 1 de enero no quedamos nadie en pie. Entonces, bueno, da mucho miedo, da la sensación que España e Italia van a quedar abocados a un rescate en concreto, y ya veremos ese rescate, pues qué es lo que trae, qué condiciones trae, y desde luego que nada bueno va a traer, eso está muy claro. Parece que es la vía que más le gusta a los países del norte, y esto pues va a ser bastante problemático. Las medidas que se están poniendo en Europa son ridículas comparadas con las brutales medidas que se están poniendo en Estados Unidos y que han generado ese sentimiento de ausencia de riesgo en la mente de muchos, porque son brutales. No hay nada comparable en todo el mundo a lo que está haciendo la Reserva Federal. En comparación al tamaño de su economía, están tomando medidas muy por encima, pero como del doble de lo que están haciendo los demás. Entonces, no podemos comparar la recuperación que han tenido los mercados de Estados Unidos con la que han tenido los demás. Aquí tenemos una parte de la explicación, porque las medidas que se están poniendo encima de la mesa, que son gran parte de la causa de esa recuperación en Estados Unidos, con todas las distorsiones que hemos comentado, con la tecnología y demás, es que no se puede comparar con lo que está pasando, sobre todo en Europa, que es de cachondeo lo que está sucediendo. Y este problema no solo está en Europa. Aquí en España, con las ayudas que se están poniendo, ya veremos esto cómo acaba también, porque las famosas líneas de avales del ICO, que al final son la clave para que las empresas puedan sobrevivir, están terminando en muchos casos con denegaciones para las empresas de esas líneas, o hay empresas que les están dando, y que no me digan que estoy hablando por hablar, porque tengo los casos encima de la mesa, empresas que les están dando las líneas del ICO con los avales de todos los socios personales. O sea, lo que están haciendo los bancos es, además de la garantía del Estado, le pillan la garantía a todos los socios, con lo cual, como la empresa vaya mal, vamos a acabar con la mitad de todos los empresarios sin piso y viviendo debajo de un puente. Pues si esa es la forma de solucionar las cosas, a mí me parece que no. Y no queda eso ahí. No queda eso ahí. Hay gente que no se lo dan porque tienen un atasco administrativo total. Hay otros que no sé qué. Yo entiendo que la banca tiene que cubrirse y tiene que hacer las cosas, pero todo hasta cierto punto. Si tú tienes la garantía del Estado, pide garantías personales por el pico que no te cubre el Estado, pero no superpongas una garantía con la otra. A mí personalmente no me parece bien. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero el problema está en que estas líneas ICO tampoco están aliviando de la manera que se quería o que se estimaba a las empresas. Y en Europa en general tenemos un déficit de ayudas, teniendo en cuenta la dimensión de la crisis tan grave como acabamos de decir, con esos niveles de PMI de servicios de 10 o con estos datos macro que estamos viendo. Así que muy problemático. Pero volvamos a Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos, que estas ayudas económicas sí están causando que haya una recuperación bastante más subida de tono, nos acabamos de encontrar con un problema. ¿Recuerdan cuando hemos repasado las tablas de beneficios y veíamos que los beneficios del SP500 estaban bajando en promedio un 15,8%? Pues esto está causando un serio problema. Miren dónde está el problema. Este es un gráfico de Financial Times. Y esto es el SP500 con los beneficios proyectados, el PER que tiene ahora. Pues miren lo que nos ha pasado. Hemos pasado de estar con un PER atractivo cuando llegó el crash, francamente atractivo, llegamos a estar pues, así a ojo como a 14 o 13 y pico, muy decente, pero con esta recuperación tan fuerte que hemos tenido, quizá un tanto exagerada, y teniendo en cuenta la caída de los resultados empresariales, que ya no es una estimación, es una realidad que se está cumpliendo, ahora resulta que el PER del SP500 está en máximos de 18 años. Y claro, lo que no hay por dónde coger ni con pinzas esto es que tengamos un PER en máximos de 18 años
que tengamos un PER en máximo de 18 años cuando está la situación macro como está. Es que una cosa es, porque yo sé lo que estará pensando más de uno, sí, es que en el pico del 2009, cuando el SP500 en el 2009 empezó a subir, la situación macro también estaba mal, pero es que las bolsas se anticipan, sí, pero con todos los respetos hacia esa opinión, que ya me la ha dicho algún amigo, y se lo he intentado explicar, cuando vino el pico del 2009, el PER, tras el primer tramo de subida, estaba aún por aquí o por aquí. Ya cuando llegó a alturas altas, ya llevaba un año de recuperación en el mercado. Y estamos hablando de que en 15 días, solo en 15 días, solo en 15 días, nos hemos ido al PER más alto en 18 años. Esto es una barbaridad, es un disparate y no se había visto. Y cuando vino la recuperación del 2003, tres cuartos de lo mismo. Todo el tramo de recuperación que llevó el PER a estar alto fue de 2 años. Pero es que estamos hablando de 15 días. No sé si me explico, esto es una locura. Este mercado es una locura, es un disparate, es algo nunca visto en la historia. Y lleven cuidado en tomar decisiones precipitadas, porque creo que un mercado que se mueve a tanta velocidad lo que nos recomienda es justo todo lo contrario, tomar las decisiones tranquilas, pausadas, con la cabeza fría para el operador a medio o largo plazo, claro. Que es para quien enfocamos sobre todo pues estas crónicas de semanales, ¿no? Esto es una locura. ¿Cómo podemos tener ahora un PER con esto? Claro, lo que dicen muchos es la historia de siempre. Sí, pero a ver, esto va a ser temporal porque como va a venir una recuperación de beneficios tan fuerte por la vuelta a nube, pero ¿cómo va a venir la vuelta a nube con los datos macro que están saliendo? No nos da tiempo. El problema es que no nos da tiempo y hemos llegado a valoraciones exageradas. Esto que a lo mejor para el particular de a pie pasa desapercibido, en todos los boletines de banca privada y en todos los comentarios de banca de inversión está puesto encima de la mesa. Es que no podemos proyectar precios objetivos ya más altos porque las valoraciones son una locura y esto no puede ser. No puede ser que tengamos el PER más alto en 18 años hasta que no se vean realidades. Los cambios de beneficios en las empresas van a llevar un tiempo, pero si la economía aún está cerrada. Y estamos en el mes de abril. Aquí tenemos otro gráfico de Goldman Sachs. Este gráfico de Goldman es más sofisticado y con las proyecciones para 2021 nos llevaría a PER del 24, es decir, lo que no se vio nada más que en la burbuja. O sea, aquí están proyectando beneficios esperados 2 años. Aquí, ojo, porque ya están incluidos las recuperaciones de beneficios de la vuelta de la economía. Y sin embargo, esto nos proyectaría a máximos de PER desde la burbuja del 2000. Esto es un desmadre. Esto no puede ser. Si lo vemos por sectores ahora mismo, ese PER del SP500 en máximos desde el año 2002 se desglosa de esta manera. El PER de la tecnología sería 21 y recuerden que tiene un 25,5% de peso. Comunicaciones 18, consumo discrecional por culpa de Amazon se ha desmadrado, provoca una distorsión muy enorme con un PER de 26,5. Producto de consumo básico 19,5 y bueno, ahí tienen un poco todos por sectores. Aquí tienen un PER de Shiller desde el año 1880, me pareció muy curioso y me apetecía ponérselo. El PER de Shiller es la línea azul, la línea naranja es la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años. Fíjense el PER de Shiller, ¿dónde está? Está por aquí arriba. Está en uno de los puntos más altos de la historia, ¿no? Como mínimo curioso. Aquí tienen otro gráfico también muy interesante, visto que se ve un poquito más claro así, de Bloomberg, donde por cada 5 años va marcando un cuadro y se ve también cómo estamos con el PER más alto. Hemos pasado de tener un PER bueno a tener un PER de locura. Entonces, el crash puede que fuera muy exagerado, pero la reacción ha sido más exagerada aún y está sobrepasando todos los límites. Esto es lo que está frenando a los grandes fondos de posición. Esto es lo que les está frenando. Ellos no van a entrar a esos niveles. No van a entrar. Para ellos este factor es absolutamente fundamental y aquí sí que se ve más claro lo que les decía, ¿no? Que cuando empieza la recuperación del PER después de la crisis del 2008 no estaba ni de lejos a niveles tan exagerados. O cuando empieza en el 2003, 2000
1, 2, 3, estaba por aquí, estaba muchísimo más abajo. Aquí esto es el 2008 y a principios del 2009, aquí es donde se produce la gran vuelta de las bolsas, el primer tramo fuerte alcista, pero es que claro, aquí en 15 días de tramo alcista nos hemos ido aquí. Las perspectivas de beneficios, esa es la diferencia, cuando empezaron estas vueltas y estas vueltas no eran tan negativas como lo son ahora. Va todo demasiado deprisa, el mercado está muy volátil aún y está haciendo disparates abajo y arriba en todas direcciones, con lo cual es muy pronto para sacar conclusiones en ninguna dirección. Aquí les he preparado un gráfico que yo no sé si se ve bien, voy a intentar aumentarlo todo lo que pueda. Se ve un poco regular, que es lo que está pasando en China. Y esto podría ser una pista de cómo puede venir la recuperación de la economía por tramos en el resto del mundo. Entonces, en China, partiendo de la base de que ellos en marzo empezaron ya a mejorar, a principios de marzo, tendríamos que, por ejemplo, sectores como los hoteles estiman que no se regularizarían hasta primeros de mayo. El sector de turismo, atención España, aquí ellos dicen que no se recuperaría, no se normalizaría hasta julio, es decir, como abril, mayo, como 4 meses desde que ya la cosa se calma de verdad con el virus y se reabre la economía, casi 4 meses después, con lo cual nosotros nos iríamos hasta cerca de finales de año. En cambio, pues infraestructuras y construcción, que es uno de los que primero se recuperan, ya estaban normalizados a mediados de mes. Todo el sector de construcción, todo. Ventas de automóviles también se regularizaron bastante rápido. Esto es lo que más puede tirar. Líneas aéreas, no se espera la regularización hasta algún punto entre junio y agosto. O sea, estos serían los que más tarden en recuperar. Y en fin, pues ahí tienen restaurantes, finales de junio. Esto podría dar una pista de que va a costar varios meses y por lo tanto esa recuperación de beneficios que se necesita para que las valoraciones dejen de ser tan alocadas lleva tiempo y no nos podemos anticipar tanto. Entonces lo que piensan los fondos de posición es que prefieren entrar tarde que no entrar sin dientes, que es bastante mejor y es lo que hay ahora mismo. Además tenemos que tener en cuenta otro factor macro positivo, que es este que vemos en este gráfico. Es un gráfico de una firma de predicciones electorales donde nos dice las posibilidades de victoria que tienen en las elecciones presidenciales Trump y el candidato demócrata Biden. Bueno, como vemos, el republicano llegó a tener una ventaja tremenda, enorme, casi no tenía posibilidades el candidato demócrata. Luego se acortó, llegó a estar el demócrata por encima de Trump, pero bueno, el caso es que ahora que ya la situación está bastante normalizada, la ventaja de Trump sobre el demócrata es muy estrecha. Está por encima Trump, que es la línea azul más clara, pero la ventaja sobre el demócrata es muy estrecha y totalmente superable. Entonces tenemos un factor positivo para los mercados de aquí a noviembre, que es que Trump hará cualquier disparate, por grande que sea, y forzará a la Reserva Federal, que ya ha perdido la independencia por completo desde hace mucho tiempo, la forzará a hacer cualquier disparate, por grande que sea, con tal de que a noviembre se lleguen unas condiciones decentes. Porque si no, con estas encuestas tan ajustadas se juega la reelección. Y no me cabe duda de que ese va a ser un factor clave. Aún es pronto para que esto entre en marcha, pero digamos a partir de finales de junio. Esto empezará a ser un factor absolutamente clave y muy importante y que no debemos perder de vista en ningún momento. Y por terminar este capítulo, esta última clave de la jornada, pues bueno, hay mucha gente, no paro de ver en boletines de bancos privados y en muchos escritos de manos fuertes que se sigue haciendo una comparación entre el crash del 29 y la actualidad, porque la verdad es que sigue teniendo mucha correlación. Bueno, pues como hay mucha gente que está siguiendo este paralelismo, pues si lo analizamos, les quería poner un gráfico actualizado a fecha del miércoles, me parece que es.
sea que más o menos es totalmente válido. Si siguiéramos ahora como más o menos estamos siguiendo al crash del 29, pues tendríamos unos cuantos meses ahora de ir dando bandazos sin movernos mucho. Aún quedaría algún susto que otro, pero no hasta mínimos, y ya a partir de dentro de unos meses podría venir otro tramo de subida más profundo. Hay que recordar que aquí falta la segunda parte del gráfico, que es que luego vino una caída devastadora a continuación, pero todo eso fue varios meses después. Más o menos un mes es esto, o sea que, bueno, si tuviéramos el paralelismo nos quedaría un mes de dudas aproximadamente y otro mes de seguir subiendo. Si es que sigue el paralelismo, que no sé yo hasta qué punto esto puede ser fiable, pero como hay muchísima gente que lo sigue y mucha gente que me lo consulta, pues lo he querido poner. De momento, si esto sigue más o menos igual, tendríamos una cierta zona de turbulencia durante un mes para luego tirar. Pero no hay que olvidar que luego aquí apareció una caída muchísimo más grave, mucho más profunda, que no sé si será el caso o no, pero si hay que hacer las comparaciones hay que hacerlas bien. Bien, pues esto es lo relativo a este aspecto. La descompensación que estamos diciendo entre el Nasdaq y el resto de valores y el resto de cosas se ve muy claro en este espectacular gráfico que publicó Bloomberg, donde se veía cómo el Nasdaq está teniendo cosas tan raras como las mejores semanas respecto al Dow Jones desde el año 2002. Es decir, nunca se había separado tanto el Nasdaq del Dow Jones, que más o menos se siguen en la distancia, como en los últimos tiempos. Desde el año 2002 no se veía una separación tan fuerte entre lo que hace el Nasdaq y lo que hace el Dow Jones. Importante, y esto nos demuestra un poco pues, el sesgo que hay hacia la tecnología comparado con cualquier otra cosa. Y pasamos a la última clave de la semana, que sería el análisis técnico. Bueno, el Nasdaq no lo hemos dicho, hemos visto solo el SP500, pero el Nasdaq está con PERS de 25, o sea, el Nasdaq se le ha ido la cabeza ya. El Nasdaq ahora mismo es otra burbuja. No quiero exagerar, pero ahora mismo el Nasdaq a estos niveles, teniendo en cuenta los beneficios que están saliendo, en estos niveles en los que está ahora, está con PER casi de 25 al mismo nivel que estaba por aquí arriba, que ya de por sí era una barbaridad. Que el Nasdaq por valoración, desde luego que se ha desmadrado por completo. Bueno, la clave técnica, pues hay que tener en cuenta que hemos estado en una semana muy lateral y que ya llevamos casi 2 semanas así. Por ejemplo, en el DAX se ve muy claro. Esto puede ser un banderín alcista, que si se rompe al alza podría ser una figura de continuidad, no sabemos. Son ya casi 2 semanas sin moverse, lo que tenemos que ver es si se rompe por arriba o si se rompe por debajo. Y en función de por dónde salga, pues ahí tendremos que reaccionar. Es muy importante ver por dónde se va a romper. Bien, si miramos el Eurostoxx, aquí se ve bastante más claro este lateral que estamos teniendo las 2 últimas semanas. El Eurostoxx el 6 de abril ya estaba por la misma zona donde cerró ayer y desde el 6 de abril lo único que ha hecho es dar bandazos abajo y arriba y abajo sin que tengamos un nivel claro de hacia dónde puede ir, no sabemos. Entonces, tampoco está mal que nos hayamos metido en lateral después de todas las barbaridades que vimos en el crash. Esto es un buen síntoma, ¿no? El mercado se está tranquilizando. Y absolutamente fundamental ver si rompe por arriba o si rompe por debajo. Si rompe por debajo empezaría a ser peligroso. Aquí más de uno empezaría a ver otra posible onda a la baja, teniendo en cuenta que Europa no es Estados Unidos, por favor, que no se nos olvide. Europa tiene una salida de la crisis diferente a Estados Unidos por la falta de ayudas que estamos teniendo a todos los niveles. Y además tenemos un grado de afectación diferente y una economía con otra perspectiva y diferente. Este nivel es clave. En Estados Unidos, durante la semana, en los peores momentos, se vio muy claro cómo en el Nasdaq el nivel de soporte y de referencia fundamental es la media de 200. Se acercó mucho en los peores días, la media de 200 se respetó
y luego pues no ha aguantado mal. Y por arriba, pues evidentemente, donde se paró la semana anterior, el 9000 psicológico, número redondo, el mercado está con valoraciones muy altas y a esos niveles, pues ese número redondo hizo su papel. Ahí es donde tenemos la resistencia, en el número redondo 9000 y el soporte pues en la media 200. Aquí, como ven, no se ve tan claro ese lateral que sí que se ve en otros índices debido a que el Nasdaq va con mucha fuerza. Claro, no le pongamos muchas puertas al campo al Nasdaq porque teniendo en cuenta que publican la semana que viene esas súper tecnológicas, puede dar unos bandazos abajo o arriba imprevisibles y puede hacer cualquier cosa. Es una semana clave a nivel de resultados, a nivel de las grandes tecnológicas, con lo cual pues no nos calentemos mucho la cabeza. Muy destacable el bajo volumen que ha acompañado a todo el tramo al alza del Nasdaq reciente. Y en el SP500, que es donde todo el mundo mira, pues también están las cosas muy claras. Aquí sí que aparece el lateral de los últimos días que aparece en todos los demás índices, con lo cual es importantísimo ver hacia dónde rompe, pero el SP500 tiene una característica que no tiene el Nasdaq, y es que si rompe por arriba, teniendo en cuenta que ya estaría claramente dentro de la zona de gamma positiva, y eso es bueno, pero si rompe por arriba tiene unas resistencias muy difíciles de pasar, porque se encontraría con el retroceso del 61,8% de Fibonacci de todo el gran tramo del crash en 2950 y muy poco más arriba, en 3000, se encuentra la media de 200 y el propio nivel psicológico de los 3000, que ya de por sí es suficiente como para amedrentar a cualquiera. Entonces, digamos que el SP500 está bastante limitado por la parte de arriba, por toda esta zona de resistencia. Bueno, tiene margen hasta que lleguen las resistencias, que están en 2950, ahora tiene un margen ahí de cierta comodidad hasta ese nivel, pero ya estos niveles son muy difíciles. Si rompiera la parte del lateral por debajo, casi todo el mundo tiene muy claro que donde están esperándolo es en 2600, 2640, donde estaba el retroceso de Fibonacci del 38.2, y si por lo que fuera rompiera 2400, 2450. Poca gente lo espera mucho más abajo. Hay algunos que empiezan a decir que se ha llegado a demasiada valoración, algún banco hemos visto ya en las últimas 24 horas, y que dicen, compra con el rumor y vende con la noticia, hemos subido a cuenta de que la economía se va a reabrir, ¿podría darse el caso que cuando se reabre la economía entonces se tomaran beneficios? Pues no sé, es otra teoría más que habría que poner ahí encima de la mesa. Pero en la bolsa china pasó. La bolsa china cayó por el susto del virus, se recuperó totalmente y luego cuando ya la economía abrió, cayó. Claro, bien es cierto que aquí hay una distorsión muy grande porque aquí fue el crash del resto de bolsas y la bolsa china no se pudo resistir a eso. Este crash se lo llevó por delante. No sabemos hasta qué punto el grado de contagio de los demás le está afectando, pero aquí hay una realidad. La bolsa china estaba muy alta, la bolsa china cayó mucho cuando apareció el virus, la bolsa china también recuperó mucho, como está pasando ahora en Estados Unidos, pero la bolsa china hoy por hoy está lejísimos de donde estaba cuando empezó todo. Ya sé que esto está distorsionado por lo que les ha pasado a los demás, pero vamos a extraernos en la realidad. Estamos muy lejos de donde estábamos cuando empezó todo, a pesar de que hubo rebotes que casi llegaron a ese mismo punto. Vale, sí, aquí estamos contagiados por el crash. Pero ahí está, ahí estamos y el pico donde empezó todo está ahí. ¿Qué lección podríamos sacar de esto? Que pueden aparecer muchos factores, pero que a pesar de que se rebote mucho, porque las expectativas en un proceso como este tipo, creo que estas reflexiones de las más importantes del vídeo, aunque las perspectivas de un asunto de este tipo son siempre a que el mercado tiende a descontar la recuperación en V lo más rápidamente posible, no estamos considerando un montón de cisnes negros nuevos que pueden aparecer por el camino, como le pasó a China, y al final estamos muy lejos, la realidad es que estamos muy lejos de donde estábamos cuando todo empezó. ¿Y qué cisnes negros podrían ser esos? Pues, por ejemplo, que el virus volviera a aparecer en sitios inesperados,
incluso antes de que llegue el verano, que lo frene un poco. Podría aparecer de repente otra vez en China, podría aparecer en otro sitio muy profundamente, podría haber una recaída por la reapertura de la economía que no esté bien calculada, podría aparecer en cuanto empiece el otoño, o podrían aparecer cualquier factor inesperado, porque tenemos un defecto los inversores, y termino ya y perdonen la extensión, espero que volvamos a la normalidad y volvamos a los vídeos más cortos. Hay quien me escribe que pero qué pesado, qué largos son los vídeos, puedes acortarlo. Lo intento, pero no puedo porque hay demasiado que analizar y lo que estoy intentando es ayudar lo máximo que pueda. Y para hacer resúmenes, pues ya están los vídeos diarios. Pero necesito explicar muchas cosas. Necesito que se dé cuenta el inversor medio y yo mismo de que tenemos un vicio. Que es decir, bueno, yo lo tengo todo claro. El mercado no le teme a nada porque está la Reserva Federal y esto es imposible que pase nada malo. ¿Ah, no? ¿Se acuerdan cuando tuvimos estas caídas? ¿Se las esperaba alguien? ¿Estas caídas cuando de repente Trump hizo explotar la guerra comercial se la esperaba alguien? Nadie. Aquí también teníamos el sentimiento, esto está todo solucionado y no hay ningún peligro en el mercado. Y apareció el cisne negro, Trump con los follones de la guerra comercial. ¿Y se recuerdan cuando pasó la anexión de Rusia de Crimea por los rusos? El periodo de follones que tuvimos. Y cuando el mercado del petróleo hizo no sé qué y se nos llevó para allá también. Igual. Hay tantos factores que pueden aparecer de manera inesperada y que ni sospechamos en este momento, que por favor, por mucho que esté la Reserva Federal ahí, siempre tengamos en cuenta que el mercado, ojo, también hay factores muy positivos que pueden aparecer, que el mercado nos puede sorprender mañana con cualquier cosa y que hay que vivir siempre con un trocito de nuestro análisis pensando en lo inesperado y tener esa precaución de que tengo que ir analizando porque no sé lo que puede pasar. Igual que estoy diciendo cisnes negros malos, podrían salir cisnes negros buenos. Por ejemplo, que saliera un laboratorio que de verdad haya encontrado una medicina que funcione. No parece que ese sea Gilead, que parece que no está funcionando, pero imagínense que el lunes sale, que ahora sí que ha salido un medicamento y sale Trump tomándose la pastilla en directo. Por cierto, menuda barbaridad que dijo ayer con eso de inyectarse desinfectante. Era lógico que era una parodia, pero hay gente que no entiende bien las parodias y hay que llevar cuidado. Pues puede aparecer una cura, puede aparecer una vacuna que funcione, puede aparecer yo que sé qué, que pueda provocar una catalización del mercado al alza. Pero también lo malo es que los cisnes negros normalmente suelen ser negativos. Pero un cisne negro positivo, cuando un mercado lateral y chungo como este de del verano del 2019, de repente un día aquí aparece Trump y dice, tengo un acuerdo comercial con China en el bolsillo, que era mentira. Pero da igual, miren lo que hizo el mercado. Eso es un cisne negro positivo. Entonces, por favor, vayamos al mercado cada día con mucha humildad y sin hacer el análisis lapidario de turno, que como esto es así y esto es así en función de las circunstancias actuales, seguro que va a pasar esto. Miren, aquí seguro no hay nada. Y puede pasar, y seguro que van a pasar de aquí a finales de año, un montón de cosas inesperadas, buenas y malas o malas, que en este momento ni se nos pueden ocurrir. Así que, por favor, vivamos un poquito, aunque hagamos un análisis de medio o largo plazo para nuestras inversiones, vivamos un poquito al día y siempre con el ojo echado, que nunca se sabe. Muchísimas gracias por todo, muchas gracias por tener la paciencia de aguantar este ladrillo. Les espero el lunes. Muy buen fin de semana. Gracias.